A continuación, el doctor Esteban Martínez nos va a hablar sobre las novedades en prevención y control de comorbilidades asociadas a infección por VIH. Muy bien, buenos días de nuevo. Intentaré dar un enfoque práctico a mi presentación. Las comorbilidades son muy amplias y también las posibilidades de comentarios sobre novedades, sobre estudios, también lo es. Intentaré tener un enfoque, como digo, sobre todo práctico, adaptando la información que tenemos e integrándola de una manera que pueda ser útil para la mayoría. Hablaré de algunas comorbilidades y esas comorbilidades daré una razón del por qué. Daré una visión general, hablaré del riñón, del hueso y de la enfermedad cardiovascular. Y no en vano de estas, porque son las que más fácilmente se pueden monitorizar y por eso han generado quizá más cantidad de datos. En términos generales, he de decirles o he de deciros que debemos monitorizarlas por muchos motivos. Primero de todo, somos los médicos de los pacientes con VIH y nos hemos adaptado a los cambios que han tenido. Hemos intentado hacerlo de la mejor manera posible. Nos hemos formado, hemos intentado adaptar ese cambio de problemas que tenían a la atención que les podíamos dar. Pero, por otro lado, las comorbilidades, como hemos visto en la mortalidad, que es el grado, digamos, más extremo de afectación, han pasado a tener una relevancia progresivamente mayor que las propias enfermedades definitorias de SIDA. Y esto, unido al hecho de que los pacientes van envejeciendo gracias a la supervivencia que da el tratamiento, hace que este problema sea, si cabe, más relevante en el futuro. Por tanto, debemos medirlas, debemos estar pendientes de ellas y de la mejor manera que podamos, tomando el referente en la población general. Como os decía, todas las comorbilidades son importantes desde el punto de vista teórico, pero no todas son igualmente fáciles o igualmente útiles en su medición. En un extremo, por ejemplo, el riñón tiene unas herramientas de medida que son objetivas y que son accesibles en todos los centros. Con un examen de orina o de sangre, cualquiera de nosotros puede saber en qué situación se encuentra la salud renal de una persona y además puede predecir cómo probablemente va a evolucionar en un futuro inmediato. A medida que vamos hacia la derecha, el hueso, por ejemplo, necesita de unas herramientas que no son tan accesibles, son objetivas, como es la densitometría, pero que no predicen tan claramente el riesgo de fractura y necesita de scores adicionales, de escalas adicionales que pierden precisión. La comorbilidad cardiovascular, al menos en términos generales, desgraciadamente no se puede medir de una forma directa, necesita de scores y estos son mucho menos precisos y en la parte más de la derecha, pues el cáncer, desgraciadamente, tenemos muy pocos cánceres que precisamente no son los más frecuentes, como es el de pulmón, que pueden tener unos métodos de screening reconocidos y, como mucho, podemos aspirar a un diagnóstico temprano. Y el deterioro neurocognitivo, por ejemplo, desgraciadamente no tenemos pruebas prácticas y tampoco sabemos, si las hacemos, qué predicción pueden tener. Por tanto, no es raro que gran cantidad de información se ha generado de aquello que se puede medir. Por otro lado, también sabemos que los fármacos tienen unos perfiles de toxicidad y esos perfiles de toxicidad, que cada vez afortunadamente son menos agudos, hay menos toxicidad aguda, pero puede haber más toxicidad crónica, se pueden sumar al efecto de algunas comorbilidades. Y esa situación es la que nos permite en la práctica poder elegir tipos de tratamiento que más respeten o que mejor se adecúen a la situación de un paciente determinado con las comorbilidades que tengan. Pero debemos admitir que no conocemos toda la información de todos los efectos secundarios. Por ejemplo, en la lipodistrofia tardamos años desde que aparecieron los fármacos responsables hasta que pudimos reconocer el efecto. O en el caso de Favirenz también pasaron años desde que pudimos saber que podía tener un perfil de efectos secundarios neuropsicológicos hasta saber que se implicaba en un riesgo mayor de suicidio.
Por tanto, es muy posible, espero que no muy frecuente, pero es muy posible que algunos de los fármacos que estamos utilizando hoy en día y que no tienen un perfil determinado de toxicidad, puede que en el futuro quizá lo puedan tener. Por otro lado, también el tratamiento antirretroviral tiene una posibilidad de interacciones, y esto en pacientes que tienen comorbilidades y que necesitan tratamiento específico para esas comorbilidades puede ser un motivo de importancia a la hora de decidir cuál es el mejor tratamiento. Sabemos que para lo que respecta a la posibilidad de interacciones potencialmente graves, la interacción con potenciadores puede suponer niveles de otros fármacos excesivamente elevados que puedan conducir a un deterioro de una comorbilidad determinada. En la práctica, en las cohortes y al menos en nuestro hospital, fijaos que hay alrededor de 1 de cada 5 pacientes, un 20%, que lleva tratamientos diferentes a los triples, lleva tratamientos dobles o incluso monoterapias. Y nos preguntamos, hicimos una prospección con Elisa de Lázari, nuestra estadística, y también con otros compañeros, de qué tipo de pacientes son estos, por qué los médicos, por qué nosotros, por qué yo mismo ponemos tratamientos que son atípicos en algunos pacientes. Y al menos es algo que está en marcha, que todavía no está completamente analizado, pero estos pacientes que llevan tratamientos atípicos son más mayores, tienen una edad superior a la media, tienen muchas comorbilidades y llevan también con más frecuencia polifarmacia que los pacientes que llevan tratamiento triple. Por lo tanto, ya veis que las propias comorbilidades influyen en el manejo del VIH y viceversa. No quiero dejar de mencionar y de insistir en la importancia que tiene el tabaco. Por un lado, por el efecto dañino que puede tener sobre multitud de órganos y sistemas, no solo origen de muchos cánceres, sino también relación con patología crónica, con enfermedades crónicas, con comorbilidades cardiovasculares, respiratorias, óseas, neurocognitivas, etcétera. Sabemos que la población seropositiva, aunque afortunadamente en descenso, al menos en nuestro país, sigue fumando más que la población general. Y este hecho, aunque sea difícil de manejar, difícil de tratar, aunque los resultados de abstinencia puedan parecer muy limitados, no quiero pasar de largo sin mencionar que debemos seguir intentando incidir en el cese del tabaco por la importancia que puede tener a todos los niveles de salud. Quiero pasar al riñón y recordaros que a medida que una persona adulta, a medida que una persona envejece, perdemos fisiológicamente la capacidad de función renal. Y esa pérdida de función ocurre a lo largo de toda la vida y forma parte del declive fisiológico que también otros órganos y sistemas tienen. Esto quiere decir, fíjense, que pacientes que puedan ser mayores ya de por sí van a tener una reserva fisiológica limitada en lo que respecta al riñón, en este caso, y pueden ser más propensos a desarrollar o a progresar en su comorbilidad por motivos diferentes. Una cosa muy importante es también cuál es la velocidad de progresión fisiológica de esa disminución del filtrado glomerular. En diferentes tipos de estudio, en la población general y posteriormente también reproducidos en personas seropositivas, se ve que ese descenso que ocurre a medida que aumenta la edad, generalmente se acelera a medida que también la persona es mayor, pero podríamos recordarlo de una forma sencilla para que lo podamos aplicar, que desciende alrededor de 0,5 o 1 mililitro por minuto y año. Y descensos superiores a unas tasas de 3 o de 5 mililitros por minuto y año son excesivamente elevados. Como la función renal la podemos monitorizar de una forma habitual, el poder detectar esta situación en personas que aún tengan una situación de filtrado glomerular relativamente aceptable, nos puede mover a preguntarnos por qué esa persona está teniendo una velocidad de descenso del filtrado mayor de lo normal. En cuanto
a la situación renal, las mujeres lo tienen peor que los hombres. Para una misma cifra de creatinina, una mujer puede tener un valor de 20 puntos, de 20 mililitros por minuto por debajo. ¿Y eso por qué es así? Porque la creatinina es un reflejo de la masa muscular y, por tanto, una mujer, en términos generales, de la misma edad que un hombre, debería tener un nivel de creatinina para la masa muscular que tiene menor. Si lo tiene igual, quiere decir o que es más musculosa de lo esperable, parecido al hombre, o bien que el riñón funciona mal, ¿vale? Fijaos que esta situación, con una creatinina de 1 miligramo por decilitro, que es plenamente normal, en el rango superior de la normalidad, puede hacer que una mujer de 50 años, que no es para nada mayor, es la edad media de nuestras cohortes, tenga un filtrado glomerular, un CK-de-EPI de 66 mililitros por minuto. Y esto la coloca en una situación donde es más factible que pueda caer por debajo de 60 si hay alguna otra causa que lo pueda precipitar. La influencia que tienen algunos fármacos, como tenofovir, sobre la función renal es innegable. Ninguno de nosotros lo negaría, particularmente TDF, que es el tenofovir que hemos tenido históricamente. Sin embargo, me permito recordaros que el efecto que tiene TDF es un efecto relativamente pequeño en términos cuantitativos y, además, que parece que no evoluciona per se increciendo en el tiempo. Fijaos que, comparando en estudios ya de hace unos años, en los que el TDF se comparaba con otros fármacos en cohortes o en metaanálisis, tenía una diferencia de apenas 4 mililitros por minuto y año. Y eso, en algún estudio que tuvo un seguimiento de más de un año, ha permitido ver que realmente no hay una progresión en términos poblacionales. Por tanto, ¿por qué es importante el TDF si esta es la realidad que nos dice alguna evidencia científica? Es importante porque si el tenofovir, que se elimina por vía renal, coincide con uno o con varios factores, de los que tengo mencionados aquí en negro, puede conducir a un círculo vicioso negativo en el que lo único que puede suceder es un empeoramiento progresivo de la función renal. El tenofovir se elimina mayoritariamente por glomérulo y, por tanto, si disminuye el filtrado glomerular, por un lado, aumentará la cantidad de tenofovir en plasma, también aumentará si la persona es de más edad, si la persona tiene un índice de masa corporal bajo, porque todo el mundo adulto tiene la misma dosis, o bien si lleva potenciadores, porque aumentan el tenofovir en plasma. Si aumenta este tenofovir en plasma, que no puede eliminarse por vía glomerular, este tenofovir estará accesible para que entre en la célula tubular. Y si entra en la célula tubular, el daño que puede producir es concentración dependiente y va a tener más posibilidades de producir ese daño. El efecto del ritonavir no solo aumenta el tenofovir en plasma, sino que además bloquea su secreción a la orina de tal manera que crea una trampa, haciendo que ese tenofovir intracelular haya aumentado. Los inhibidores de la proteasa sabéis que se han descrito en algunos estudios como potenciadores o como favorecedores del daño renal. Y esto en Neurosida, en el DAD, en algunos otros estudios, se ha podido ver mediante la disección del efecto que tiene cada uno de los fármacos. Fijaos que, por ejemplo, en este caso de Neurosida, tenofovir, atazanavir y lopinavir influyen en el decremento del filtrado glomerular como medida del daño renal. Y fijaos que ese efecto en el análisis del univariado disminuye en el multivariado cuando se ajusta y en pacientes que están en tratamiento, que es donde se deben medir los efectos secundarios directamente producidos por la exposición, fijaos que tiene un valor positivo. Fijaos que en el caso de los inhibidores de la proteasa que aquí se mencionan, atazanavir, lopinavir, el comportamiento es similar, pero hay un dato también del análisis que tiene el efecto supuesto de ese inhibidor de la proteasa cuando se utiliza, cuando el tenofovir se ha discontinuado. Y fijaos que su efecto es mayor que el que tendría incluso en el ajuste multivariado. Y me lleva a preguntarme, ya que TDF ha sido tan utilizado, si este es un efecto puro del inhibidor de la proteasa,
que a lo mejor el análisis estadístico intenta disecar, o realmente hay una secuela o una consecuencia de la relación de la interacción que el tenofovir tiene con el inhibidor de la proteasa. Sabéis también que TAF tiene una menor, exposición al tenofovir plasmático y de esa manera de todos es conocido su menor impacto sobre la función renal. Si pasamos al hueso, fijaos que ocurre algo parecido a lo que ocurre también con el riñón. A partir del pico máximo de masa ósea en la vida, que es alrededor de los 30 años, hay un declive posterior que en la mujer se agudiza en la menopausia. Fijaos que la mujer parte de unos niveles más bajos en general y tiene esta aceleración en la menopausia, lo cual explica su mayor riesgo a tener una propensión a fracturas. ¿Y cuál es este decremento de la densidad mineral ósea en la población general? Pues es un decremento de un 1% al año que puede aumentar hasta un 2% durante la menopausia. Y veréis que es importante recordar esto para conocer el efecto que tienen algunos fármacos. La densitometría clásicamente es lo que permite conocer cómo está la salud ósea y os quiero comentar que hay una técnica, que es simplemente un programa estadístico que se utiliza con la misma densitometría, que permite conocer mejor cómo es la arquitectura ósea, la microarquitectura. Pacientes que pueden tener una densidad mineral ósea similar pueden tener una arquitectura muy diferente. Y este programa, que se llama el Trabecular Bone Score, permite ver si esa arquitectura es homogénea o es heterogénea, de tal manera que cuanto más alto sea el TBS, más normal es el hueso y cuanto más bajo sea, más alterado y más propenso a fracturas, incluso aunque la densidad mineral sea similar. Por tanto, es muy probable que esto lo veamos en el futuro como una herramienta diagnóstica. El tratamiento antirretroviral hace disminuir la densidad mineral ósea y la hace disminuir entre un 2 y un 5%, tenga o no tenga tenofovir. ¿Y eso por qué es así? Pues porque hay un efecto colateral sobre algunas citoquinas que tienen que ver en la reabsorción ósea y en la formación. Fijaos que en este estudio, que no incluía tenofovir, ese efecto sobre la reabsorción es inmediato y se mantiene luego en el tiempo. Y, sin embargo, en la formación tiene un decalaje y posteriormente se equilibra con el de la reabsorción. Ese decalaje entre la reabsorción, el efecto más temprano en la reabsorción y menos en la formación, tiene que ver con esta disminución de la densidad mineral ósea. ¿Se puede prevenir esto? Hay estudios con vitamina D y con ácido folendrónico que lo han podido reducir. Y mi pregunta aquí es que, aunque estos estudios probablemente no tengan una trascendencia clínica general, es probable que en pacientes que inician tratamiento y que tengan una densidad mineral ósea baja o una propensión a fracturas pueda tener interés el tratar y el reconocer en las guías de tratamiento que estas medidas pueden ser útiles para esas personas. El efecto de los fármacos en los análogos de nucleósido es claro, tenofovir mucho más que abacavir. Fijaos que los dos disminuyen la densidad mineral ósea y la disminuyen entre un 2 y un 4%, mucho más de lo que la disminución anual daría para pensar. Y lo hacen tanto en la columna como en la cadera. Fijaos que el efecto del tercer fármaco, aunque atazanavir puede parecer que lo tiene más intenso que Favirenz, es un efecto que no es consistente. Se ve en la columna, pero no se ve en la cadera, y su decremento está en una zona intermedia entre el producido por tenofovir y abacavir. Y de nuevo me mueve a preguntar si el efecto real de los inhibidores de la proteasa es exclusivamente per se o es por la potencial interacción con tenofovir. Es también claro en este otro estudio, por ejemplo, donde los inhibidores de la proteasa tuvieron un mayor descenso que raltegravir, pero fijaos que todas las ramas del tratamiento disminuyen la densidad mineral ósea en las primeras 96 semanas de tratamiento y todos los pacientes de este estudio llevaban TDF concomitantemente. Una cosa muy importante que hay que reconocer es que la vitamina D es frecuentemente baja en la población VIH. Y esto puede tener importancia en las personas que llevan tenofovir TDF, porque puede potenciar la toxicidad ósea. Por tanto, es muy importante medirla en estos pacientes. El problema de la densidad mineral ósea baja depende de si puede producir fracturas. Y eso, fijaos que no ocurre más que a partir de una época de la vida, en personas que tienen de 50 o 60 años para arriba.
En el hospital hemos intentado adaptar las guías terapéuticas para intentar hacer una recomendación práctica. Y al menos en personas que tienen 50 o más años intentamos hacer una densitometría, ni que sea una vez en la vida. Si es normal, no hacemos nada de momento. Si hay osteopenia, intentamos ver si el paciente puede mejorar en su estilo de vida y en ese caso medimos la vitamina D, porque si está baja puede tener un impacto positivo su suplementación. Y en el caso de que haya osteoporosis, lo que hacemos, además, es si lleva TDF, considerar cambiarlo y hacer una estimación del FRAX, que es una medida de un score parecido al Framingham que te puede permitir conocer si hay riesgo de fractura o no. Y este FRAX está basado en zonas geográficas, por la diferencia que hay en la alimentación, en el tipo de vida, etcétera, etcétera. Y fijaos que una persona de una edad media, por ejemplo, mujer, 55 años, con estas condiciones en España, puede tener unas características que no determinen, con una osteoporosis, no determinen un riesgo de fractura susceptible de tratar, pero en otras poblaciones, por ejemplo, de personas que son más pequeñitas, los mismos valores pueden llevar a una recomendación de tratamiento. Si hay que optar por alguna medida de la mejoría de la densidad mineral ósea, ¿qué es mejor? ¿Quitar el TDF en caso de que el paciente lo lleva o poner un bifosfonato? Bueno, pues nosotros tuvimos ocasión de hacer un estudio que se comunicó en el IAS de París y fijaos que ambas medidas mejoran la densidad mineral ósea al cabo de 24 meses, pero el efecto que hace zolendronato es el doble, al menos, del que hace el retirar el TDF. Las medidas de población general siempre tienen mucha más magnitud de efecto que el cambio de tratamiento antirretroviral. En el cardiovascular, me permito recordaros que el Framingham está validado para la población VIH, así como en el riñón la mujer lo tenía peor que en el hombre, aquí es el hombre, un hombre de 50 años o más y que sea fumador va a tener un riesgo cardiovascular superior al 10%, un riesgo alto, tributario de tratar. En el mismo caso, una mujer con unos lípidos similares va a tener siempre un riesgo bajo, aunque tenga una edad muy avanzada. El problema de predecir infartos de miocardio, que hemos visto que son muy poco frecuentes en el estudio de la CORIS, es que predecir algo poco frecuente es muy improbable. Predecir a quién le tocará la lotería de Navidad, pues realmente es muy difícil. Pero el valor predictivo negativo es mucho más aplicable y es lo que tiene sentido, por ejemplo, en el HLA B5701 para la toxicidad de abacavir. Si un paciente, lo que podemos intentar es, si un paciente tiene un riesgo cardiovascular determinado, sabemos que si ese riesgo es inferior al 10%, según los datos del DAD, tiene un 99% de probabilidades de no hacer infarto. Y eso es algo que podemos traducir al paciente y él lo puede entender. Podemos medir también la enfermedad cardiovascular subclínica y una de las técnicas más instauradas es la medida del espesor de la íntima media carotídea. Si bien la medida es más precisa, está menos estandarizada y la variabilidad individual es muy grande y, por tanto, todavía no está a punto, aparte de que no está disponible por su coste y accesibilidad, no está a punto para ser utilizada en la clínica. De nuevo, también, si tuviéramos en una persona que lleva inhibidor de proteasa y tiene fármacos alternativos para modificar ese tratamiento del IP versus dar una estatina, el efecto que tiene sobre la disminución del colesterol, el LDL colesterol, que es el target del riesgo cardiovascular, fijaos que siempre la estatina va a conseguir más que el cambio de tratamiento. Es probable que algunos pacientes necesiten las dos cosas, probabilísimo, pero si tenemos que disecar el efecto de cada una, ese efecto claramente es mayor en la medida general. Y también, y esta información se la debo al doctor José María Miró, al quien se lo agradezco, también tenemos que recordar que todo lo que decimos en teoría, a veces en la práctica no se cumple al 100%. Los pacientes seropositivos, por el motivo que sean, tienen una menor aplicación de medidas de tratamiento o de prevención de las comorbilidades. Estos son datos americanos y podéis ver cómo las estatinas en pacientes no VIH, comparado con pacientes VIH, a lo largo de los años no solo no han convergido, sino que han divergido
mucho más. Las estatinas tienen un efecto adicional, aparte de la disminución de los lípidos, que es el efecto que pueden tener inmunomodulador. Y esto tiene un sentido muy grande en el tratamiento de la infección por VIH. Y, de hecho, hay un estudio, que será probablemente uno de los estudios aleatorizados más grandes, que es el estudio REPRIV, en el que pacientes que no tienen un riesgo cardiovascular especialmente elevado, cualquier tipo de paciente, va a ser aleatorizado a recibir placebo o a recibir pitavastatina. Se van a seguir durante 6 años. El endpoint principal son eventos cardiovasculares, pero va a haber también un estudio de marcadores, de influencia sobre otras comorbilidades y sobre mortalidad. Bien, en definitiva, os he repasado algunos de los puntos, no muchos y tampoco de una forma muy exhaustiva. Espero que hayan podido ser útiles. Gracias. Muchas gracias, Esteban, por la presentación excelente. Mientras alguien se anima a preguntar, yo te quería hacer 2 preguntas. Has hablado de medir las comorbilidades. Te quiero preguntar, ¿medir y tratar y en todo caso esperar a que aparezcan, o hay alguna comorbilidad que tú nos aconsejarías intentar adelantarnos y cómo? Y la segunda pregunta sería respecto al FRAX. Sabemos que en VIH parece que infravalora. ¿Cómo lo valoras tú? ¿Cómo nos recomiendas que utilicemos el FRAX? Muy bien. Bueno, hacer screening de las comorbilidades de la manera que prácticamente se puede hacer. Probablemente no podemos dedicar un tiempo ilimitado a todos los pacientes ni tener la misma atención para todos ellos. Pero los pacientes que tienen por encima de una edad, y la edad de 50 años se ha repetido de una forma en el hueso, en el riñón, 50-60 años, en el cardiovascular, probablemente son pacientes que requieran el poder medir eso. Hay algunas situaciones que se pueden medir de antemano, cómo está el riñón, cómo está el hueso. Hay otras que, desgraciadamente, no las podemos medir de entrada. Por ejemplo, si un paciente tiene alguna neoplasia, podemos hacer el antígeno prostático. Esto está en las guías incluso con un interrogante para la población general, pero no hay medidas. Hay estudios, por ejemplo, y dada la importancia que tiene las neoplasias no SIDA, que van a buscar si hay un coste-beneficio en el screening, por ejemplo, de cáncer de pulmón con tags especiales y en población muy seleccionada. Probablemente ese es el camino que tengamos que seguir en el futuro. Respecto al FRAX, es verdad que en la población VIH el FRAX infraestima. De entrada, la mayor parte de las guías te dicen que hay un punto que se llama osteoporosis secundaria y que generalmente se refiere a la osteoporosis en hipogonadismo, en hipotiroidismo, etc. Bueno, pues a los pacientes VIH la recomendación práctica es que por el hecho de ser VIH ya les pongas que tienen osteoporosis secundaria para tener ese factor compensador. Gracias. Doctora Julia del Amo. Muchas gracias, Esteban, por la presentación. Has hablado del consumo de tabaco y la necesidad de intervenir en los programas de abandono de tabaco. Por lo que he leído, es más difícil en la población VIH positiva, incluso que en la negativa, ¿o cuál es tu experiencia? Bueno, pues eso podría parecer, pero fíjate que la evidencia no es así. Desgraciadamente, las tasas de discontinuación que se miden al cabo de un tiempo, porque desgraciadamente van perdiéndose, hay una atrición con el tiempo, son de alrededor de valores del 10, 15%, 20%, entre el 10 y el 20% al cabo de un año. Estas tasas, que son pequeñas, son humildes, pero son mejor que nada, son similares en los pacientes VIH que en la población general. Y tenemos datos propios de nuestro país, investigadores que lo han hecho y que es loable mencionarlos. Vicente Estrada, por ejemplo, o Enric Pedrol en Cataluña, que han hecho estudios y que realmente nos valen para conocer nuestra propia población. Doctor Bernardino. Hola, Esteban. Quería preguntarte, hilando un poquito la presentación anterior con Inma Jardín sobre el tema cardiovascular. Una cosa que sorprende en la presentación anterior es cómo la mortalidad cardiovascular es muy baja. Eso es lógico en CORIS, pero en otros datos que nos ha presentado ya con otras cohortes es baja y encima parece que va hacia la baja. Cuando tenemos muchos datos, vienen fundamentalmente de Estados Unidos, del mayor riesgo cardiovascular en estos pacientes. Y además, la primera causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares.
Si eso lo hilas con esta última diapositiva que nos has puesto, que parece que los pacientes VIH están menor tratados de los factores de riesgo cardiovascular, ¿alguna reflexión al respecto? Aquí algo nos estamos perdiendo. Pues seguro que algo nos estamos perdiendo. A mí me llamó la atención de solamente 50 pacientes con infarto de miocardio en todo el estudio de la CORIS. Y tenía a Félix a mi lado, no sé si está por ahí, pero y le dije, nosotros revisamos en el Clinic y en Sant Pau entre el 97, que empezó el HART, y el 2014, y teníamos 43 pacientes. Digo, y tampoco es que la población de Barcelona sea especialmente diferente, ¿no? Por un lado, tengo miedo de que a lo mejor algún paciente se haya perdido. A lo mejor, a pesar de lo exhaustivo y de los datos de recogida cruzados con el Ministerio, a lo mejor se han perdido algunos y valdría la pena ahí quizá dar una vuelta. Por otro lado, también creo que tenemos que distinguir entre los eventos cardiovasculares y la mortalidad cardiovascular. Y esto no tengo más datos que los que tú has mencionado, pero tengo los datos de la propia clínica. Lo más frecuente cuando un paciente tiene un infarto seropositivo, y en general espero, no es que se muera por el infarto. Lo más frecuente es que ese paciente lo tenga y sobreviva. Por tanto, ahí puede haber una cierta disyuntiva entre los reportes de comorbilidad o de eventos y los reportes de mortalidad. Pero son mis opiniones, ¿no? Gracias, gracias. Una última pregunta, muy breve, Ana, por favor. Teniendo en cuenta lo que has dicho y sabiendo que ahora tenemos el TAF, ¿crees que tenemos que ser proactivos o que hay alguna circunstancia en la que tengamos que seguir utilizando tenofovir en lugar del TAF en cualquiera de sus coformulaciones o formulaciones? Bueno, Ana, me preguntas más cosas de las que puedo responder. Creo que hay motivos, depende de cómo veas el vaso medio lleno o medio vacío. Mirad vuestras cohortes, los que sois clínicos. La toxicidad renal por TDF no era tampoco de varias decenas de puntos porcentuales. Eran casos, lo único que esos casos podrían ser más o menos llamativos y más o menos frecuentes o progresivos una vez que se manifestaban. Creo que aquí todo dependerá de otras variables. Si el acceso a TAF no supone ningún peaje, y hoy por hoy el coste es el mismo, la accesibilidad es la misma, yo diría que casi tienes una facilitación para hacerlo, porque no parece que haya nada en contra. Pero en países del tercer mundo, a lo mejor donde la disponibilidad de TDF, que viene recogida en las guías de la OMS, y la disponibilidad de TAF no sea la misma, probablemente en pacientes jóvenes, probablemente en pacientes que tengan una función renal correcta, que no tengan comorbilidades añadidas, que no lleven un IP potenciado, que no tengan ninguno de los otros factores que he mencionado y que yo tenga posibilidad como médico de medir la función renal en esas zonas deprimidas económicamente, pues a lo mejor me permite mantener TDF en gran escala, ¿no? Yo creo que la respuesta no es únicamente sí o no al 100%. No sé si te he contestado bien, pero... Perfectamente, gracias. Muchas gracias, Esteban.